Rubén Bernal es un pastor y teólogo español. Es codirector de la revista Lupa Protestante y vive en Málaga con su esposa y sus 2 hijos. La Rebelión de los Santos es un podcast sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia. Hola Rubén, ¿cómo estás? Qué lindo saludarte, gracias por separarte este tiempo para charlar. ¿Cómo andás? Muy bien. Antes de nada, lo que quiero, Lucas, es agradecerte que quieras contar conmigo para este ratito y también pedirte disculpas porque se ha demorado mucho, como te decía antes, por mi agenda, que tiene una agenda un poco complicadilla. Bueno, es como las bodas de Caná, lo bueno, el mejor vino se guarda hasta el final, así que no te preocupes. Bueno, eso ya lo juzgarán luego los que vean el vídeo. Y nada, y aprovecho también para felicitarte por el capítulo del libro que me tocaba ahora comentar, ¿no? Y dialogar sobre ello, que me ha parecido muy interesante y muy oportuno para la iglesia de hoy. Bueno, concretamente el capítulo del cual me gustaría que hablemos un poco se llama Al César lo que es de Dios, mecanismos de poder y estrategias teológicas de legitimación. Un título así como bien potente. ¿Qué ideas te despertó leer un capítulo como este y por qué te parece que es pertinente o relevante para nuestros tiempos? ¿Por qué es pertinente y relevante? La tentación de diversos tipos de poder y de control, especialmente político, económico, moral y espiritual, es un mal que aqueja a la iglesia más nuestra, a la hispanohablante, por así decirlo, ¿no? Y el poder de controlar ciertos medios de difusión, de información, evangélicos, que nos tocan, es otra tentación, por mucho que se haga con muy buenas intenciones, ¿no? Y aunque se haga con esa idea de querer respaldar una supuesta sana doctrina, ¿no? Y es fácil caer y dejarse llevar por varios tipos de tentaciones de poder. Además, descansando y confiando en esos poderes como si fuesen instrumentos para proclamar el evangelio. No sé si sabes cómo lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí. Porque no dejan de ser, o no dejaría de ser entonces, un evangelio bastante condicionado. Termina siendo una confianza en los poderes de este mundo que muchas veces, o la mayoría de las veces, van a la contra del proyecto del reinado de Dios. Y en cierto sentido podrían ser poderes antirreino. Mira, ¿sabes? Yo supongo que sabes, ¿no? Que aunque casi todos los exégetas, comentaristas bíblicos, teólogos, ¿no? Biblistas, están más o menos de acuerdo, todavía falta que en la iglesia se entienda o se asuma que ese famoso relato de las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no? Tiene que ver con el modelo de mesiazgo que va a desempeñar. Y eso se nota muy, muy claramente en el Evangelio de Lucas, porque luego, después de las tentaciones, sí que viene el modelo que va a tener cuando Jesús en la sinagoga, pues... El manifiesto de Nazaret. Entonces, esa tentación tiene que ver con un modelo de mesiazgo que no acepta entonces el modelo de siervo sufriente y que le pone un modelo tentador, un modelo triunfalista de ejercer su vocación mesiánica, pero desde los poderes de este mundo, que no son los mismos, ¿no? Y esto que te estoy diciendo a lo mejor a alguien le puede sonar un poco raro, pero bueno, los teólogos lo han estado trabajando. Esto se encuentra en Moltmann o en libros divulgativos, te los puedes encontrar, como el de la Biblia de Porter que tengo por ahí, que es un libro muy masticado para la gente, o el de John Drain sobre Jesús, y luego ya eruditos, ¿no? Que si James Dunn y gente así, pues también, ¿no? Y luego en la confesión de Pedro, la famosa confesión de Pedro, que tú eres el Cristo y tal, después vemos cómo Pedro luego no acepta el modelo de mesiazgo que Jesús va a seguir, que es el modelo que pasa por la cruz, ¿no? Y Pedro en su reacción está asumiendo esa misma línea de Satanás en las tentaciones, ¿no? Y luego la reacción de Jesús de apártate de mí, Satanás, y es que es lo mismo, ¿no? Es la misma. Yo creo que es importante ver que el proyecto del reino de Dios o el reinado de Dios
tiene implicaciones políticas, las tiene, pero no se implanta, no llega, no acontece en este mundo por medios políticos, humanos, ¿no? Ni por tu partido político favorito, por mucho que te guste, no, ni por el poder económico, ni por la milagrería, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que en el mundo evangélico de habla hispana, vuelvo a decir, el nuestro, hemos ido a la contra de Lutero. En vez de abogar por una teología de la cruz, ¿verdad? No hemos pasado directamente a una teología de la gloria, y además se exige muy poco compromiso en el seguimiento, ¿no? Y en este sentido nos vendría muy bien, ya hago una recomendación, ¿se pueden hacer recomendaciones? Claro que sí. El famoso libro de Bonhoeffer, el del precio de la gracia. Bellísimo. Yo creo que nos viene muy bien para los evangélicos hispanohablantes, ¿no? Sí, creo que nos vendría muy bien porque, al igual que sucedió un poco con el precio de la gracia, quizás el protestantismo o la iglesia evangélica hispanohablante, después de haber estado mucho tiempo en una situación sociocultural marcada por el desprestigio, marcada por la marginalidad, por ciertas formas de persecución durante décadas, un siglo y medio mínimamente, de pronto empieza a cambiar la configuración del poder. Y ahí es donde, como se dice en Argentina, en la cancha se ven los pingos. Es decir, nosotros podemos predicar un montón de cosas, pero efectivamente cuando tenemos acceso al poder, cuando tenemos acceso a estas estrategias de legitimación del poder, ¿qué vamos a hacer con eso, no? Creo que el ejemplo que diste de Jesús es clarísimo y es brillante, ¿no? Vamos a ser Mesías o vamos a predicar al Mesías contrariamente a su propio recorrido de mesiasgo, o vamos a comprometernos no solamente a anunciar la salvación del Mesías, sino a anunciar la salvación del Mesías en sus propios términos. Exacto. ¿Sabes qué me he acordado? Cuando he mencionado esto de la teología de la gloria, es una cosa que en nuestro contexto se nota mucho en el tema de la música. Y igual que he recomendado el libro de Bonhoeffer, a ti te entrevistaron los de CLIE con Fermín Cuarto, y estuvisteis hablando de la alabanza, la música y tal, y ahí tocasteis cosas muy interesantes, así que si luego puedes poner el enlace, lo pongo. La música proyecta esa teología de la gloria en vez de la teología de la cruz, ¿no? Por lo menos en muchos casos, ¿no? Para los que no lo han leído, para los que lo leyeron y ya se olvidaron un poquito, en este capítulo, que se llama Al César lo que es de Dios, intento reflexionar un poquito sobre el poder y cómo Dios puede usarse como una especie de estrategia que nos legitime, ¿no? Es en algún punto la gran estrategia. Esto lo han trabajado mucho los filósofos judíos acerca de que el nombre de Dios es tan lo otro, tan lo sagrado, tan lo que está fuera de todo lo demás, que aquel que logre quedarse con el nombre de Dios, aquel que logre reclamar para sí el nombre de Dios, tiene la estrategia definitiva para poder imponer su posición sobre los demás, ¿no? Le da una entidad absoluta a sus ideas, a su forma de comprender las cosas. Y pensemos nada más que en la caótica historia del cristianismo, ¿no? Que va desde las cruzadas, que pasa por las conquistas de América, que pasa en la Inquisición, y que incluso en muchas manifestaciones actuales, en muchas sectas del cristianismo actualmente, la tentación parece que nunca se nos ha escapado, parece que siempre está como latente esa tentación de tener un poder que no es el poder de la cruz, ¿no? En la lógica de Filipenses capítulo 2, o sea, el tipo de exaltación o de glorificación de Cristo es un tipo, y muchas veces nosotros no nos gusta tanto jugar a eso porque implica hacer la kenosis, ¿no? Implica vaciarnos, implica salirnos de nuestras propias ínfulas de poder, ¿no? Y creo que generalmente cuando pasa este deseo o esta forma de manipular a Dios, el testimonio cristiano pierde muchísimo de su buen nombre, ¿no? Y me gusta a mí mucho algo que dice Justo González, que lo cito en el capítulo, y es que la sinceridad, dice él, no basta para poder actuar bien, porque el poder ciega a los poderosos de tal manera que pueden cometer los atropellos más terribles sin que, aparentemente,
sus conciencias sean molestadas. Siendo que este es un poco el recorrido que nos trajo hasta acá, siendo que esta tentación es tan grande, ¿por qué vos decidís seguir hablando de cristianismo teniendo toda esa galería atrás tuyo? ¿Te parece que vale la pena que sigamos levantando esa bandera cuando uno mira para atrás y dice, qué cosas que hemos hecho, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Que si vale la pena, ¿no? Dices, hablar de cristianismo. Yo creo que vale la pena hablar de Jesús. Vale la pena hablar de su evangelio. Y vale la pena extender, con la ayuda del Espíritu Santo, ese reinado de Dios del que hemos estado hablando, su justicia, su paz, el gozo en el Espíritu Santo, ¿no? Yo creo eso es lo que vale la pena. Eso es lo que merece ser proclamado, predicado, ¿no? Ese es lo que históricamente se ha llamado el mensaje de salvación, ¿no? Uh-huh. Mira, yo no voy a entrar en ninguna de esas tesis del secularismo, ya que algunas están en entredicho y yo de eso tampoco es que entienda mucho, pero podemos decir, como decía Marie-Dominique Chenu, ¿no? Que ya llegó el fin de la era constantiniana en la que se ha hecho tantas cosas, aunque en realidad todavía se siguen haciendo, ¿no? Yo creo que tenemos que ver este tiempo en positivo. Uh-huh. Y sobre lo que tú me preguntas, por ejemplo, aquí muy recientemente en mi país, ¿no? Y en los últimos coletazos de lo que, en la línea de Chenu, pero dicho en otro sentido, en un mundo que ya se apagaba para empezar otro mundo nuevo, quizá el desencantamiento del mundo, como dice Weber, o un mundo mayor de edad, ¿no? Como dice Bonhoeffer. Aquí en España, pues, durante la dictadura franquista, hemos tenido lo que se llamó el nacionalcatolicismo. No sé si te suena o, sí. O se escucha por... Sí. Hace poco vi la película de Unamuno, Mientras dure la guerra, que habla justamente de ese periodo de conformación. Bueno, pues era una forma impositiva, ¿no? Una reacción a este mundo cambiante, ¿no? Desde la religión y el poder, ¿no? Y este nacionalcatolicismo que teníamos aquí en España, pues lógicamente era más cerrado que el catolicismo que podía haber en otros países, ¿no? Aquí era una cosa un poquito más particular. Y aquí estuvo al servicio del poder y de mantener el status quo con el poder, de tener, de cobijar el franquismo, ¿no? como algo bueno. Incluso permitió a la piedad popular, la religiosidad de la calle, mantener, pues yo qué sé, como ideas supersticiosas, no sé, mezcladas con la fe cristiana, como que todo eso se le daba legitimidad, y eso como que no vale para el mundo ya, ¿no? No sé. Y hay ahí una mezcolanza de cosas. El catolicismo romano, siendo aquí en España la religión oficial, teniendo a Franco bajo palio, hace que en la actualidad la gente aquí, por lo menos en mi país, no quiere saber mucho de la fe, ¿no? Hay una reacción a la religión, que en realidad es una reacción al clericalismo, que siempre tuvo una posición ideológica concreta y que no siempre ha sido muy evangélica, como todos los casos que tú me has comentado antes, ¿no? Y con este panorama, esta es la España en la que a mí me ha tocado encarnar la buena noticia del Evangelio junto con el resto de la Iglesia. ¿Vale la pena? Vale la pena seguir haciendo, vale la pena seguir hablando de Jesús, pero este es el escenario que me toca, ¿no? Y aquí en España hay una identificación muy fuerte a nivel social entre la fe en Dios y aceptar la Iglesia institucional y jerárquica que todos conocen con la historia que tú has contado, ¿no? Donde la Iglesia no se entiende como la asamblea de los creyentes, donde la Iglesia no se entiende como el cuerpo de Cristo, sino se entiende como como esa estructura, como los clérigos que trabajan en ella. Esa es la Iglesia, pero no la gente, ¿no? Entonces, todo eso está ahí en el imaginario de las cabezas de la gente, ¿no?
Y además es verdad que la Iglesia no siempre ha sido agente del reino de Dios. No lo ha sido. Tristemente. ¿No? Y siempre hay excepciones, también hay que decirlo. No quiero parecer aquí como que estoy machacando a la Iglesia española, porque siempre hay islas y siempre hay testimonios auténticos y reales, pero generalizando lo que estoy diciendo no es ninguna mentira, ¿no? Mira, te cuento una cosa. Hace como una semana, quizás 2, no creo que más, hubo aquí en España, en televisión, un programa muy interesante, o que pintaba ser interesante, donde se ponían alrededor de una mesa algunos personajes políticos, o cantantes, escritores, algunos personajillos, para hablar de fe, porque muchos de ellos eran creyentes. Y la idea era hablar de Dios y hablar de la fe. Y fíjate que luego la entrevistadora y otro de los que estaban sentados a la mesa, que era el ateo, no hablaban de Dios, no hablaban de la fe. Desviaban la conversación para terminar hablando de la iglesia, Gerard y el poder, ¿no? Se mezclaba todo como si fuese una misma idea, una misma cosa. Y entonces nos toca romper con eso. Hay que hacer el sacrificio o el esfuerzo de romper con eso. Un sobreesfuerzo que en el que nos toca eso, distinguir una cosa de la otra, y igual también nos toca hacer ese esfuerzo para explicar que esa legitimización del poder, ¿no? que ha habido en el pasado y que por desgracia todavía hay en el presente y en muchos sitios, ¿no? Como se han hecho las cruzadas, se ha hecho la Inquisición, o lo que fuera, ¿no? Por mucho que se haya hecho en nombre de la fe cristiana, en realidad va a la contra del crucificado. ¿Cómo? Así es. El mundo al revés, ¿no? El mundo al revés. Así y nos toca hacerlo, y no me queda más remedio que hacerlo cuando hablo con mis vecinos, cuando hablo con amigos, en fin. Creo que ahí diste en un punto muy importante, porque, o sea, me queda de lo que acabas de decir como esta idea de estar, así como cuando uno tiene que aconsejar o acercarse o compartir con una persona que ha sufrido un trauma, puede ser emocional, puede ser psicológico, puede ser espiritual. En ese contexto traumático, a la hora de hablar, uno va a tener que poner una atención muy particular en las minucias, en los detalles, y en ser consciente de construir nuevos caminitos de sinapsis, ¿no? Como construir nuevos caminitos mentales para desviar una serie de traumas que han ido en una dirección. Entonces, por eso me parece tan importante esto que estás diciendo, de ser conscientes que estamos interactuando con contextos marcados por esta historia, y que por lo tanto tiene que ser absolutamente consciente y consecuente este deseo de cambiar el patrón, y de que en ese sentido no nos podemos permitir volver a jugar con las pautas de estos patrones, porque inmediatamente va a saltar el trauma. Inmediatamente va a saltar el trauma. Ocurre, yo he hablado del caso español, o de la historia española, pero sigue siendo un presente, y te llegan noticias de cosas que ocurren en Estados Unidos, religión, poder y abuso de algún tipo, cosas que ocurren en Latinoamérica, cosas que pasan aquí, a lo mejor en menor escala, porque aquí somos una minoría, pero entonces es verdad que todavía se perpetúan cosas que, como dice, vuelven a pinchar en el trauma, ¿no? Y entonces es una cosa en la que tenemos que volver a examinarnos y pensar y volvernos a Cristo. Sí, creo que es una parte esencial de poder hacer una misión al pueblo al que tenemos que misionar, digamos. Uno, no sé, pienso en los misioneros tradicionales, transculturales, dicen, bueno, me voy a vivir a esta parte del mundo donde entienden el mundo de esta manera. Por lo tanto, para que puedan escuchar el Evangelio, yo tengo que ser muy intencional en cuidar las formas, en cuidar las palabras, porque sé que si no uso esas palabras no me van a entender. Como acá estamos hablando de nuestro propio entorno cultural, es más difícil ir con tanto cuidado, y es más difícil como hacer ese puente misional.
Me quedo pensando también, vos recién hablabas de Franco, y que es como una historia que ha marcado a fuego a España en el siglo pasado y que todavía se extiende esa influencia. Hablamos también acerca de la Inquisición, hablamos de la conquista de América, y pareciera que ninguna de estas cosas, como que son demasiado grandes, son demasiado traumáticas, digamos, y que pertenecen a un pasado y que en algún punto no fui yo, no es mi culpa, sí, eso no me toca a mí, no me afecta, ¿no? Y decimos, quizás en nuestra vida privada, en nuestra espiritualidad, en nuestra pequeña comunidad de fe, en los temas de conversación que tenemos, como me queda demasiado grande la carga, o sea, ¿por qué me tengo que hacer cargo yo de lo que hicieron los cruzados en Jerusalén en el siglo XI, ¿no? Entonces uno dice, sí, está bien, esos exterminios, esos abusos de la fe cristiana son excesivamente más brutales en comparación con mis insignificantes miserias personales o mis pecados personales, ¿no? Y de ninguna manera estamos quitándole la dimensión ni minimizando esos horrores del pasado, ¿no? No obstante, cuando lo traemos un poquito más cerca a nuestra realidad, a nuestra experiencia de fe contemporánea, quizás en el núcleo de nuestros pequeños pecaditos existan tendencias similares, ¿no? El deseo, que decías vos, ¿no? De predicar un reino que no es consecuente con ese reino que Lucas capítulo 2 dice que es una inversión de valores, ¿no? Cuando María proclama el Magnificat, dice, la llegada del reino de Dios invierte los valores de este mundo, ¿sí? Es otra cosa, es jugar a otra cosa, ¿no? Y quizás en el corazón de nuestra propia piedad cristiana no estemos sacando las consecuencias de esa inversión de valores del mundo y querramos igualmente proteger nuestro pequeño reino contra cualquier otro que venga a ponerlo en peligro, ¿no? Pueden ser los herejes del siglo XIV o puede ser una persona, un hermano en la fe o una hermana a mi alrededor que de alguna manera pone en crisis mi reino, sea el reino de mis ideas, de mi ideología, de mi forma de hacer las cosas. Como para acercarlo un poquito más a nuestra cotidianidad y a nuestros desafíos, digamos, de todos los días, ¿cuáles son para vos los mecanismos de legitimación más comunes hoy? ¿Cuáles son estas estrategias teológicas para imponer el poder o para justificar el poder, las que más te preocupan a vos? Hablando claro, Lucas, todos somos inquisidores y talibanes en potencia, ¿no? Si con nuestro celo religioso actuamos, como señala Gálatas 5, ¿no? Según las obras de la carne. Y entre esas que se citan ahí en el texto de Gálatas, pues están las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y los homicidios. Y ya lo he dicho en alguna ocasión, esto de los homicidios tiene mucho fondo. Porque en Primera de Juan 3:15 dice que quien aborrece a su hermano es ya, ¿no? Un asesino, un homicida, ¿no? Entonces, ¿qué me preocupa? Pues que se justifique la caza del hereje hoy en día, ¿no? Está muy en boga, para defender la supuesta o lo que se considera sana doctrina. Y mediante este tipo de acciones, que en realidad no dejan de ser ejercicios de poder pisoteando a otros. Y si lo puedes ridiculizar, mejor, ¿no? La cultura del meme en la que ya estamos sumergidos, ¿no? Y además una cultura del meme religiosa. Y la tendencia actual, especialmente en las redes sociales y en algunas plataformas, es eso, es esconderse detrás de la sana doctrina para, usándola como un mecanismo de legitimidad, pues acusar y atacar a otras personas para crear enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas de Facebook y homicidios en el sentido que decía antes de Primera de Juan 3:15. Entonces, ¿qué me preocupa? Pues me preocupa que en vez de aflorar los frutos del espíritu, esté aflorando esto. Claro que sí, me preocupa, porque no se encuentra, pues,
la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, y en realidad pues preferimos las obras de la carne en vez de los frutos del Espíritu, para defender la fe. Volvemos a lo de antes, ¿no? Y está aquí, y está a día de hoy, pues es una cosa que abres tu red social favorita y te lo vas a encontrar, ¿no? Preferimos la imposición conforme al espíritu de este mundo que lo que el Señor nos pide, ¿no? Y además para defender el Evangelio. Si es que todo esto es un sinsentido. Preferimos las tentaciones del desierto que la actitud de siervo. Es lo mismo, está ahí. Y me preocupa, pues me preocupa muchísimo. Y además no son pocas las personas que se han construido su propio ministerio a base de atacar a otros cristianos, ¿no? Así es. Dejando aflorar pues, la vieja naturaleza, por mucho que lo hagan en nombre de la sana doctrina o lo hagan en nombre de lo que quieran, porque ahí sano no hay nada. Sana doctrina, olvídate, ¿no? Y muchas veces de doctrina habría que aclarar que es una pequeñísima parte de la doctrina cristiana que pertenece a un pequeño círculo dogmático. Entonces, ni sana ni del todo doctrina, hay que aclarar esos términos. Efectivamente. Y relacionado con esto, me preocupa el morbo que se despierta. El morbo es terrible, ese espectáculo que hay. A la gente le gusta ver sangre, ¿no? Creo que a muchos como que no les vale la justificación por la fe, sino que se autojustifican ante Dios pretendiendo hacerle el trabajo sucio, como si Dios tuviese un trabajo sucio y como si Dios necesitase tener sicarios, ¿no? Para atacar, para difamar sanguinariamente a supuestos, ya le pones tú la etiqueta de herejes, de supuestos apóstatas, supuestos liberales o progresistas, que los hay, pero que muchos ni siquiera tienen nada que ver, los pobres. Y luego, al contrario, ¿no? Que se crean también plataformas para atacar y ridiculizar a los fundamentalistas, ¿no? Y burlarte de ellos. Pues mira, pues tampoco, ni una cosa ni la otra. Y lo curioso es que estos ministerios, por llamarlos de alguna forma, porque ministerios no son, se inflan de seguidores. Me preocupa mucho. Y ojo, Lucas, mira, para vergüenza mía, te digo, yo no voy a ser hipócrita, pero que yo he entrado en esas espirales de violencia, porque te dejas llevar, ¿no? Entonces, algunas veces es complicado, tenemos que salirnos de ese juego porque los cristianos tenemos mejores formas de defender nuestros planteamientos, ¿no? Sobre todo cuando son temas así tan difíciles o son controvertidos, porque tenemos temas controvertidos encima de la mesa, ¿no? Y algunas veces hay tensión, pero es ahí donde se va a ver si nos tenemos amor los unos a los otros, que como dice Juan 13:14, ese es el sello, la marca característica de los cristianos, ¿no? Sí. Si a la hora de discutir no hay bondad, paciencia, mansedumbre, todo esto, ¿de qué estamos hablando? No estás siendo impulsado por el Espíritu Santo, estás actuando a la contra, ¿no? Y si para corregir o para enseñar necesitas humillar a otras personas, pues mira, ese no es el camino. Sí. El otro día estábamos hablando con Milena Forero, que ya en uno de los capítulos del podcast, y volvíamos una y otra vez sobre esta frase, ¿no? Que Jesús les dice: así funcionan las cosas en los reinos de este mundo. Este es the way of the world, digamos, pero entre ustedes no será así. Y qué importante poder recordar eso, digamos, como a cada paso del camino, esa invitación de decir, entre ustedes no será así. Bueno, ¿cómo aplica ese mandamiento en este contexto? Porque Jesús no vivió en el siglo XXI, no tenían redes sociales. Ahora, ¿cómo aplica ese mandamiento, ese llamado a que entre nosotros no sea así, en un contexto como el nuestro, ante los desafíos que tenemos? Me hace acordar también que esta ida y vuelta que encontramos en Primera de Juan, sobre hablar la verdad en amor y hablar el amor con verdad. Y que no podemos disociar el amor y la verdad, y decir las cosas o decir la verdad y hacerlo sin amor es una verdad que queda anulada. Y hablar con amor pero sin verdad es también un amor que se destruye a sí mismo, ¿no? Entonces, qué desafiante poder coordinar todas estas cosas en los concretos en los que nosotros estamos, ¿no? Porque son tan rápidos los cambios y es tan fácil, como vos decías, ¿no? Subirse a eso, y es una tentación constantemente como de poder subirse a eso y poder exponer
el mundo interior del otro y las formas en las que está procesando, y como poder bajar las obras de la carne adentro nuestro, como por ejemplo la ira, para dejar espacio justamente a la benignidad, por ejemplo, o a la paciencia, a la mansedumbre. En esta última pregunta quiero traer un fragmentito del capítulo. Incluyo en este capítulo una especie de versión irónica del relato que encontramos en el Pentateuco, ¿no? Después de escapar de Egipto, Moisés se sube al monte Sinaí, pasa varios días en el monte Sinaí y vuelve con los 10 mandamientos. Y vuelve diciendo, bueno, esta es la palabra de Dios, escúchenla y obedezcan esto. ¿Sí? Obedecerás estas instrucciones, la ley que te entrego hoy, etcétera, ¿no? Y fíjense que tiene escrito con el dedo de Dios, o sea que no lo estoy diciendo yo, es el dedo de Dios, así que háganle caso a esto. Y esta versión irónica, ¿sí? Nadie lo tome a esto como que estoy diciendo que fue así, pero esta versión irónica cuenta que había un israelita por ahí metido que le dice, che, Moisés, si no veo mal, en esa tabla reconozco tu letra, ¿no? Esto que me estás diciendo, que lo escribió el dedo de Dios, me parece que es tu letra esa. Para cerrar, ¿de qué manera, y saliendo del análisis sociológico, histórico, teológico, como intentando ver cómo esto aplica a nuestras relaciones, a nuestra forma de hablar y de pensar, ¿de qué manera te parece que podemos darnos cuenta nosotros mismos de que lo que estamos diciendo sobre Dios tiene nuestra letra, digamos? Es decir, hemos tomado un poco de conciencia de que tenemos una tendencia natural de usar a Dios como un arma para autolegitimarnos. Entonces, ¿de qué maneras concretas te parece que podemos contrarrestar esta tendencia natural? Hacer un uso utilitarista de Dios para lo que nos convenga no es más que aquel antiguo mandamiento de usar el nombre de Dios en vano, solo que en vez de en vano es para propósitos personales. Aunque yo estoy a favor, y bueno, no lo oculto, de ciertas hermenéuticas que arrojan luz a nuestras situaciones presentes de hoy en día, ¿no? Y que dan luz a diversas causas, creo que hay ciertas líneas que al cruzarlas convierten algunas de esas hermenéuticas, no todas, como en herramientas para amaestrar a Dios y amaestrar a las escrituras. Y esto lo encuentras tanto en acercamientos que podríamos llamar así como más progresistas, o también en acercamientos muy conservadores y muy tradicionalistas. ¿Cómo podemos contrarrestar ciertos usos del concepto de Dios para mi beneficio, para implantar mis posiciones, ¿no? Y además desde la fuerza, como hemos estado hablando antes, para adquirir poder personal en detrimento del de otros, y para creerme con el derecho y con toda la legitimidad de atacar a otros, como hemos estado hablando, ¿no? Y yo creo que necesitamos cultivar una relación más profunda con Dios, yo creo que eso está claro, por medio de Jesucristo, conocer más su corazón y dejar que su espíritu que está en nosotros pues nos lleve a tener cada vez más el carácter de Cristo. Suena una cosa muy piadosa, pero es que básicamente creo que es esto, ¿no? Porque a fin de cuentas, la sana doctrina de verdad tiene que ver con tu relación con Dios y cómo se traduce esa relación con Dios a través de tu relación con tus prójimos. Y a quienes se dedican a perseguir, como hablábamos antes, a sus opositores, les diría que la sana doctrina, de verdad, la auténtica, se manifiesta en la manera en que tratas a tus oponentes, por mucho que los consideres herejes, por mucho que los consideres apóstatas o lo que sea, ¿no? Y yo creo que hay que mirarse a uno mismo, empezando por ahí, porque conociendo nuestra realidad personal, que es falible, la mía primera, de verdad te lo digo, pues te das cuenta que no estamos en la capacidad moral, ni siquiera doctrinal o de la índole que sea, para atacar a otras personas. No estamos, ¿no?
tenemos que vivir el Evangelio. Dice Jesús en Lucas 17, en el versículo 21, que el reino de Dios ya se encuentra entre nosotros. Y a la hora de discutir, por ejemplo, perspectivas, doctrina, perspectivas políticas, ya fuera del marco, lo que sea, no se ve, no aflora el reino de Dios, no aflora. Y como tú dices en la página 55, y yo creo que con esto te respondo bien, en la página 55 de tu libro, en el lenguaje del Evangelio, ¿sabes ya cuál es? En el lenguaje del Evangelio, el poder se pronuncia servicio. Yo creo que ahí tenemos el broche, porque cuando dialogamos con otras personas para hacerle ver nuestra postura, tiene que ser siempre en una solicitud de servicio. Mira, a fin de cuentas, contrarrestar nuestra tendencia natural para usar a Dios, necesitamos conversión. Y esto a los evangélicos como que nos da mucho coraje. Ahora, yo sé que todas las iglesias, no sé cuándo luego emitirás esto, pero muchas iglesias históricas están celebrando ahora el tiempo de la Cuaresma, ¿no? Que es un tiempo de conversión, ¿no? De plantearte cosas, del seguimiento y tal. Pero a los evangélicos tradicionalmente, pues como que no nos gusta hablar de la conversión que tuvimos tal día, pues yo me convertí, decidí seguir al Señor. No, pero la conversión tiene que ser una cosa diaria. Tienes que decirle tu sí al Señor todos los días. Y decir, Señor, te sigo y cargo tu cruz hoy, ¿no? Eso es lo que nos hace falta hacer. Y yo creo que las cosas cambiarían bastante si cada día tuviésemos una, entre comillas, conversión. Y sin comillas, una conversión.